mano fuerte y veas descendido, porque para siempre tu brazo fuerte nos han levantado para nuestras manos y al poder. Hoy celebramos, una voz cantamos, el canto con tu brazo fuerte nos han levantado para todas las glorias.
esta tarde pues tenga el privilegio de contarles mi testimonio. Cómo empezó mi vida en este lugar. Desde mi niñez fui una persona muy evitada de problemas. Nunca me gustó mezclarme en asuntos del mundo. Y después de unos 12 años, yo compré un catecismo católico. Y con ese catecismo empecé a educar mi mente. Mis pensamientos eran siempre buscar a Dios. Pero a través del catecismo yo no pude encontrar nada. Pasaron los años, hasta la edad de 22 años, cuando Dios me permitió arreglar mi vida matrimonial. 8 días después encontré un Nuevo Testamento. Y ese Nuevo Testamento sí me ayudó, porque habiendo conocido el Nuevo Testamento, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Quizás unos días después de haber aceptado, ya yo empecé a trabajar en mi lugar, repartiendo literatura en todo mi pueblo, Nuevos Testamentos y Evangelio de San Juan, de San Marcos, de San Lucas, hasta que llegó el momento en que Dios me dio la gracia de formar la primera iglesia, que fue la iglesia presbiteriana. 7 años después, yo empecé a trabajar nuevamente, porque no me gustó la doctrina de la iglesia presbiteriana. Me separé de ellos y empecé a trabajar nuevamente con la intención de levantar otra nueva iglesia, y se me concedió. Volvimos a trabajar de nuevo con mi esposa y se levantó otra nueva iglesia. En otros 7 años, y esa iglesia se la pasamos a las asambleas de Dios. Pero cuando se completaron los 7 años, yo entregué la iglesia de nuevo. Me puse a trabajar en mi casa. Solamente con mi familia empezamos a ayunar y a orar y a empezar una vida diferente. Ya nos incluimos a la iglesia Pentecostés, donde Dios nos dio la gracia de levantar la tercera iglesia. De ahí para adelante ya empecé una vida de ayuno y oración. Era constante en mis ayunos, constante en mi oración, pidiéndole a Dios la confirmación del ministerio. Pasaron años. Cuando la guerrilla de Guatemala en el 82, yo empecé a caminar para la selva, acompañado de grupos de jóvenes, a quienes yo los llevaba bajo el peso del ayuno y la oración. Teníamos siempre oraciones de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y así se abrió el campo en la selva, donde yo pude encontrar a grupos de gente que venía huyendo de la muerte, gente que venía de la guerrilla, y con ellos empecé a trabajar en campamentos grandes. Y Dios me dio la gracia de vivir mi vida de ayuno en el campo. Recuerdo que una de las mañanas a las 3 de la mañana, yo entré a la montaña y empecé a orar bajo un techito. Y tengo una experiencia muy rara y no sé qué me quiso decir Dios. A las 5 de la mañana yo vi que en mis pies estaba una paloma blanca. Y atrás de esa paloma blanca entraron más pájaros, aves grandes y pequeñas. Pero cuando eran las 5:30 yo estaba rodeado de muchas aves. Y todas ellas cantaban al mismo tiempo que yo estaba orando. Estuve en medio de aves por 1 hora. Cuando fueron las 6 de la mañana aclarando, todas las aves se fueron y ya me quedé solo. Es una experiencia que tengo y nunca lo volví a tener otra vez.
Dios me quiso dar un mensaje, pero yo no lo entendí. Y eso me trajo a mí una gran bendición. Y empecé a trabajar en la montaña, en los pueblos, con gente organizada, gente de la organización zapatista. Yo pude caminar con ellos, quizás como compañeros, pero no como guerrillero, sino como evangélico. Y fue años y años de trabajo en la selva, hasta que empezaron a formarse las iglesias. Y quiero decirles que hasta el día de hoy, Dios me ha dado un número de 75 iglesias, 75 pastores que trabajan, 12 misioneros y 4 evangelistas. Tenemos un equipo de hombres y mujeres que trabajamos juntos para la gloria de Dios. En estos días se abrió el campo en Guatemala y allá se estableció la misión también. Acabamos de regresar hace pocos días. Fuimos a un lugar de Nuevo Porvenir, municipio de Cobán, Alta Verapaz, donde se estableció la misión, también con Monte Tabor, iglesias evangélicas. Y estamos llenos de alegría, de gusto, de gozo, porque Dios nos ha guardado hasta este día y estamos trabajando para la gloria de Dios. Hermanos que me escuchan, este pequeño testimonio yo se los doy a ustedes, para que ustedes tomen valor y sean valientes trabajando para la gloria del Señor. No pierdan el tiempo, hagan ustedes uso de la fe, sométanse al ayuno y la oración, que Dios se encargará de respaldarlos donde quiera que vayan. Yo espero que Dios los bendiga, hermanos, y que mi testimonio les sirva a ustedes como una bendición para sus vidas. Adelante, hermanos, no se queden. Ya estamos a unos pasos para entregar las cuentas al Señor Jesús. Son cuentas que se les vamos a entregar. No vamos a retrasarnos, sino tratemos de luchar, tratemos de vencer, que la victoria Dios nos las dará. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y adelante sin perder tiempo. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les guarde. Gracias a Dios les doy por esta oportunidad que tengo de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Gilberto Cuevas Torrecilla. Algunos me conocen, otros no. Estoy en el estado de Veracruz, pastoreando la iglesia Monte Sinaí, Monte de Sión, Tustí y Moyota. Y gracias les doy también a la mesa directiva de los congresos, en este caso el Congreso Varonil. Y el lema de este congreso es conquistadores, autoridad, es lo que se nos pide. Yo tengo un tema que dice más que vencedores. O sea, el tema que vamos a desempeñar está basado en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 37. Después de que Pablo dice todas estas cosas que después de este versículo, Pablo dice una lista de cosas que dicen que nada de esto podrá separarnos del amor de Dios. Y creo que no hay cosas que a nosotros nos separen del amor de Dios. Hay cosas que nosotros debemos de creer en la palabra del Señor. Además, Dios nos dejó en una posición de vencedores. Primero dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 2, verso 6, dice que Dios nos sentó con Jesucristo en lugares celestiales. El libro de los Salmos, capítulo 20, al final casi, dice: estos confían en carro, aquellos en caballo, nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros estamos en pie, firmes, gloria a Dios. Y si nosotros estamos firmes, si nosotros mantenemos nuestra firmeza en las circunstancias que ahora vivimos, entonces nosotros vamos a ser conquistadores o más que vencedores. Con esta situación de esta plaga que estamos viviendo en este tiempo, ha habido muchos comentarios, mensajes de personas, mensajes de cristianos que hablan de cosas y de cosas trágicas realmente. Pero nosotros estamos confiando en nuestro Dios y creyendo que nada sucede si Dios no lo permite. La Biblia lo dice claramente. Y también creer, hermanos, que Dios está con nosotros, que Dios está
por nosotros para defendernos de toda la situación que vivimos. Pero nosotros tenemos que conquistar, hay algo que nosotros tenemos que hacer y que Dios lo recomienda en este último tiempo, y se llama que debemos de estar clamando a Dios, orando a Dios en medio de las circunstancias que vivimos, y Dios nos asegura la salvación. Él nos asegura que está con nosotros y nos va a sacar adelante y vamos a ser victoriosos, más que vencedores. Gloria al Señor. Dice Efesios capítulo 6, verso 12, que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Es verdad, quiere decir que nuestra lucha no es física, sino espiritual. Israel, para conquistar la tierra prometida, pues la lucha de ellos era física, pero Dios le dio la tierra. Cuando Dios dice, la tierra es de ustedes, pero tienen que, al entrar, Dios les dice que tienen que conquistarla. Y aún así, ellos no lograron hacerlo completamente. Nosotros tenemos lucha contra 3 enemigos, que es Satanás, el mundo y nuestra carne. Uno de los 3 enemigos más fuertes es nuestra carne. No podemos vencerla. Si nosotros nos proponemos hacer algo, orar, una hora de oración, el enemigo más fuerte que tenemos es nuestra carne. Y muchas veces dice la Escritura en el libro de Efesios, de Galatas, capítulo 5, versos 16 y 17, que la carne jale hacia abajo y el espíritu jale hacia arriba para que no hagamos lo que nosotros queremos hacer. Si es que hacemos lo que uno de los dos hace. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer lo que el Espíritu dice, pero tenemos que conquistar nosotros mismos también. El libro de Juan capítulo 18, verso 36, dice el Señor, mi reino no es de este mundo. Y nosotros lo vemos, eso le dice a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, entonces mis seguidores pelearían por mí, pero como no es de este mundo, el reino de Dios es espiritual. Y la lucha que tenemos nosotros también es espiritual. El enemigo que tenemos, que le llamamos el mayor enemigo, él es espiritual. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7, que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dominio propio es porque nosotros podemos vencernos a nosotros mismos y no hacer precisamente lo que la carne dice. Tenemos fuerza para dominar. Le dice Dios a Caín, el pecado está delante de ti, pero Él no es tu Señor. Él no te puede dominar. La tentación no te puede dominar. El maligno puede mandar dados heridos, pero no puede dominarte si es que estás preparado. Dice Pablo, 2 de Corintios 10:4, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y no se refiere a barda, no se refiere a pared alta, se refiere a fortalezas espirituales, como dice el Salmo 91, que no hay peste, hay mortandad, hay cosas, que están en el día, están en la oscuridad, que son cosas que atacan a la vida del cristiano, pero que nosotros somos más que vencedores. Dice del verso 14 en adelante que por cuanto nosotros hemos puesto nuestra voluntad, nuestro amor en Él, Él también, hermanos, nos librará. Gloria al Señor. Así es que tenemos a nuestro Dios de por medio. Gloria a Dios. No son carnales, son poderosas, porque la lucha no es contra la persona, aunque aparentemente algunas veces parece que la lucha es física porque tenemos problemas con la gente, los mismos hermanos tenemos problemas a veces dentro de la iglesia, estamos con muchas cosas. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11 que a veces nos reunimos no para lo bueno, sino para lo malo. Y Pablo dice claramente que a él cree que sucede porque es necesario que estas cosas acontezcan en la iglesia para comprobar quiénes son los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son los que permanecen firmes aún a pesar de las cosas que pudieran ocurrir. Bueno, este tiempo de pandemia que nosotros hemos vivido, que ya desde el 2019, 2020 muy fuerte, 2021 al principio fuerte y ahorita pues estamos viviendo momentos en que parece que está creciendo esta situación.
entonces crece el miedo en los cristianos, crece el desánimo, pensamos para reunirnos en la iglesia cuando tenemos ya libertad para hacerlo, y eso habla de que nosotros no mantenemos una confianza buena delante de Dios. Ya sabemos, no luchamos contra cosas físicas, contra personas, luchamos contra huestes espirituales, contra gobernadores, contra potestades, contra principados. Estamos luchando y debemos de fortalecernos, como dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Por lo demás, hermanos, fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Dios sabe el tipo de guerra que nosotros estamos librando. Pablo admite ser mortal, que vive en medio de las realidades de este mundo, pero que no pertenece a él, al igual que nosotros. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Juan capítulo 17, verso 14 al 16, dice el Señor: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Usted y yo sabemos que nosotros vamos de paso, somos peregrinos aquí en esta tierra, que vamos en busca de una patria mejor, y nosotros sabemos en dónde está el lugar. Para ello tenemos que prepararnos y estando en esta tierra, luchar contra esas fuerzas para salir adelante, para que el día en que tengamos que partir, ya sea que Cristo venga o que muramos o nos vamos con victoria, gloria al Señor. Bendito sea su nombre para siempre. No batallamos contra sangre y carne, por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. Y Dios nos reviste, gloria al Señor, con armas que son espirituales. Una de ellas es la oración. Bueno, la fe también. En el libro de Efesios, capítulo 6, del 13 en adelante, 14, dice: todo lo que un soldado lleva puesto, y que espiritualmente Dios quiere que nosotros nos vistamos de esa armadura para poder resistir, dice la Biblia, hermanos, los dardos encendidos de Satanás. Dice que sobre todo debemos de tomar el escudo de la fe, el escudo, el que nos defiende, con el que podemos defendernos, cubrirnos, pero sobre todo también la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. El libro de Filipenses dice: asido de la palabra del Señor. Si nosotros nos aferramos a la palabra del Señor, entonces vamos a ser más que vencedores. Romanos 8:31 dice de la siguiente manera: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este versículo está diseñado para darnos una profunda sensación de seguridad espiritual. Nosotros de antemano sabemos que Él está con nosotros. Bueno, Cristo dice en el libro de Juan, capítulo 28, dice 28, dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué está haciendo el Señor? Protegiéndonos, guardándonos y dándonos fuerza para seguir adelante, para levantarnos, para seguir en la lucha, en la guerra que tenemos nosotros por delante. Y debemos de confiar de que Dios está con nosotros, que no nos abandona. Le dice Dios a Josué claramente: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así lo dice claramente. Y también dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dice, ¿por qué? Porque Él está con Josué, Él está con nosotros, la Biblia lo dice, y nada podrá a nosotros, como dice el apóstol Pablo, separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 15, dice el profeta Jaziel. Ya nosotros conocemos la historia de Josafat cuando va en contra de estos ejércitos, y Jaziel viene, habla al pueblo y les dice que no es necesario que ellos peleen, porque la guerra no es de ellos, sino de Dios. Entonces, si la guerra que nosotros tenemos es de Dios, entonces tenemos la victoria segura, porque Dios nos da esa seguridad de victoria, de triunfo. Gloria al Señor.
Nosotros debemos de meter nuestra cabeza que con Dios, dice el Salmo 108, verso 13, haremos proeza. Y una de esas cosas es que nosotros somos más que vencedores. Así que, hermanos, yo quiero instarle a que si tú estás en este tiempo desanimado, te has apartado, incluso has dejado de asistir a la iglesia, tienes miedo de salir, quiero decirte que Dios está contigo, levántate, dice Isaías capítulo 60, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Lo dice claramente la palabra del Señor, levantémonos. Y dice el libro de Isaías también nos dice que debemos de levantarnos, debemos de vestirnos nuestras ropas hermosas, debemos de llenarnos de gozo, porque la Biblia nos dice en el libro de Efesios capítulo 5, por el verso 26 y 27, que Dios viene por una iglesia gloriosa, llena de gozo, llena de fe, llena de seguridad, como nos enseña el Salmo 20, cuando dice, ahora conozco que Jehová salvo a su ungido, nos oirá desde su cielo santo con la potencia salvadora de su diestra. O sea, Dios está con nosotros. Dice Ezequías, con ello está el brazo de carne, con nosotros está el brazo de Jehová, gloria a Dios, Jehová de los ejércitos, el cual se levanta como poderoso gigante para defender a su pueblo. Bueno, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que en Cristo nosotros somos victoriosos, que nos lleva de triunfo en triunfo. La Biblia lo dice porque Él no ha perdido ninguna batalla. Miren, si nosotros queremos ser más que vencedores, queremos ser conquistadores, primero debemos de creer a la palabra de nuestro Dios maravilloso, cuando nos dice que Él está con nosotros, cuando nos dice que Él pelea por nosotros, cuando nos dice que Él nos está guardando, protegiendo. Debemos de creer a esta palabra de nuestro Dios maravilloso. Él está con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen tu nombre y tú los defiendes, dice el Señor. Entonces debemos de levantarnos con fuerza, con autoridad, y demostrar a este mundo que nosotros tenemos un Dios poderoso, que todo lo puede, que tiene el control de todas las cosas, gracias a Él, gracias por su misericordia y por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero lo otro que tenemos que hacer es someternos a Dios en la oración. Someternos. Dice el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos quiere decir someterse a Dios. Y hermanos, la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que estar haciendo dos cosas muy importantes. Una de ellas, velad y orad. Bueno, se lo dijo el Señor a los discípulos en el libro de Mateo capítulo 26, por el verso 41, por ahí dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está puesto, la carne es la que está enferma. Entonces, si nosotros velamos, si nosotros oramos, yo quiero decirles que vamos a ser personas, hombres, mujeres, victoriosos, hombres firmes, de pie, como Dios quiere que estemos, con nuestro rostro en alto, así fuertes, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, nuestro escudo, Él es nuestro refugio, nuestro protector, Él es el que está con nosotros. Y si Dios, hermano, está a nuestro lado, nosotros, hermano, tenemos todas las garantías de ganar cualquier batalla que nosotros nos propongamos. Hace algunos años, quiero decirlo así como un testimonio, pasé como un año de desánimo, un año, me acuerdo, marzo 2010, marzo 2011, desánimo. Pero decía a Dios, ¿cómo puedo predicar cuando no tengo una inspiración? Sin embargo, creo que lo debo de hacer. Pero en una ocasión, ya pasando el tiempo, en una ocasión, un autobús que venía de Cosmolaupan a Costilla, habla de Dios en el carro y Dios me dice, no te preocupes, tú siempre has ganado la batalla. Yo le dije a Dios, bueno, pero ¿cómo si ando así como destrozado? Y volvió a decirme que yo siempre he ganado la batalla.
Desde el momento que Dios me dice esta palabra, yo me levanto y digo, es verdad, Señor. Me has sacado de tantas dificultades, me has dado tantas victorias, tantas batallas. El día de hoy, hermano, yo quiero decirte, sin Dios, nosotros no somos nada. Te aconsejo que busques a Dios, que te acerques a Él. Si tienes problemas, te sientes perseguido, situaciones que estás viviendo, que no puedes más, levántate. Dios te está esperando, Dios quiere que te levantes, Dios quiere darte fuerza, cobra ánimo, dice la Escritura. Dios te bendiga. Permíteme hacer una pequeñísima oración por cada uno de los hermanos que están escuchando esta predicación. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo y te bendigo en esta oración. Te doy gracias por darme la oportunidad de exponer, Señor maravilloso, este mensaje en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias por darme la capacidad, Señor, en el nombre de Cristo. Yo te pido por cada hermano, cada hermana, porque considero que pues al estar en Dios de la Gloria en línea, creo que pueden escucharnos tanto hombre como mujer. Te ruego, Dios de la Gloria, que tú, Señor, dé fuerza al hermano, a la hermana que esté desanimado, al hermano, a la hermana que, Señor, tiene miedo, está, Señor maravilloso, en estrés. Dale fuerza, Dios de la Gloria, bendito Padre Celestial. Y Dios eterno, toma control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Cristo. Te doy gracias, Dios de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Bendice, Dios, a cada tu pueblo en el nombre de Cristo. Te lo ruego, Padre maravilloso. Amén.